Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. En esta oportunidad nos acompaña José de Chávez. Él es doctor en Economía y ha sido viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente del Perú y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Es cofundador de la ONG Cooperación y actualmente se desempeña como director del boletín Actualidad Minera del Perú y coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros también en el Perú. Además, ha realizado diversas publicaciones relacionadas a la temática ambiental y al sector minero. Muchas gracias, José, por estar aquí en la entrevista. No, con mucho gusto. Bueno, empecemos por la necesidad urgente de hacer una reforma tributaria, no solamente en Perú, sino en la región, para poder, tomar alguna serie de medidas contra esta crisis coyuntural que estamos viviendo en el mundo. No, sin duda. Además, lo recomiendan todos los organismos internacionales, los que ven los temas económicos, Banco Mundial, Fondo Monetario, los países de la OCDE, la Comisión Económica para América Latina. Todos están recomendando que los países implementen reformas estructurales en materia tributaria para recuperar niveles de ingresos que se habían perdido y para enfrentar además los retos de la crisis post-pandemia y de un escenario internacional que sigue siendo complicado, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente, es una tarea que además ya algunos países de la región la están asumiendo y lamentablemente el Perú nuevamente está quedando rezagado. Ya el Perú en los últimos 20 años tiene una presión tributaria que está muy por debajo del promedio de América Latina, pero además de eso no está implementando reformas tributarias para aumentar, digamos, la presión, ¿no? Lo cual complica aún más el panorama que estamos viviendo. Además, en esta coyuntura, como tú bien has mencionado, las ganancias de la industria extractiva en los 2 últimos años han sido millonarias. No sé si puedas comentarnos las cifras exactas de lo que se ha ganado. Han sido espectaculares. Es más, nunca antes se había registrado niveles de ganancia tan importantes. Hemos calculado que entre abril del 2020, que es el momento en que empiezan a subir los precios, y marzo del 2022, los ingresos extraordinarios que han tenido las empresas mineras, básicamente por el factor precios, han sido del orden de los 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. Entonces han estado en una bonanza total, absoluta, básicamente, repito, por el factor precios. Y claro, en una coyuntura como esa, que además está acompañada de una situación económica difícil, complicada, heredada, donde el Estado tiene que asumir una serie de temas pendientes, mejorar los gastos en salud, en educación, en infraestructura. Por supuesto, es totalmente legítimo pensar en una propuesta de reforma tributaria. Al inicio de este gobierno, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas fue asumido por Pedro Franque, se planteó una reforma tributaria de carácter estructural. Lamentablemente la reforma fue recortada en el Congreso de la República, porque tenía que pasar por el Congreso de la República, pero después no ha habido nuevamente iniciativa, después de que Pedro Franque dejó el Ministerio de Economía y Finanzas, y nuevamente ha terminado encarpetada esta propuesta que, repito, es sumamente necesaria para el país, ¿no? Pero si se encarpeta en esta coyuntura que, como usted bien dice, hay ganancias históricas de las empresas mineras. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional le pide a todos los países que se hagan reformas tributarias y ni así el Congreso aprueba. Entonces, ¿algún día va a haber una reforma en Perú? Yo creo que es una buena pregunta, es una pregunta totalmente legítima, porque además me olvidé mencionar que la propuesta de reforma tributaria, sobre todo la vinculada al sector minero, se estuvo trabajando precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no se podía acusar de una reforma radical, porque es el propio fondo que hizo, a través de una misión especial, vino al Perú, hizo un análisis comparado para que los cambios que se pudiesen implementar en el país no provocasen que el Perú pierda competitividad internacional frente a otros países que compiten precisamente para captar inversión. Es decir, fue una propuesta de reforma seria, responsable, que planteaba algún nivel de incremento, por supuesto, en varios de los impuestos que el sector minero tiene que pagar, pero ni siquiera aún así ha sido aceptada, ¿no? Entonces creo que seguimos
Uno de los panelistas en esta conferencia mencionaba que hay una suerte de pereza, ¿no? De falta de reacción muchas veces de parte de los estados, de parte de nuestros gobernantes, y creo que el Perú es un buen ejemplo de eso, ¿no? En los últimos 20, 25 años, todos los países de la región han implementado reformas tributarias de carácter estructural y el único país, ya no digo de toda la región, sino de una alianza que es la alianza priorizada por el Perú, la Alianza para el Pacífico, donde está Colombia, donde está México, donde está Chile, donde está el Perú. Es el único país que no ha desarrollado ningún tipo de iniciativa para mejorar los ingresos tributarios, ¿no? Wow. En el caso de Chile, esta reforma que se está recién por aprobar, o se ha aprobado hace unos días, ¿cuál, digamos, qué se podría copiar de ahí? ¿Cómo ves esa reforma tributaria? Chile como Perú, digamos, tienen dentro de su matriz productiva al sector minero como una actividad importante, ¿no? Clave, fundamental. El análisis que hizo el Fondo Monetario Internacional mostraba claramente que el régimen fiscal minero era competitivo y que había margen para aumentar. Y uno de los países con los cuales el Fondo Monetario Internacional nos comparó precisamente era con Chile. Nos comparó con 16 países, pero uno de los países era con Chile. Entonces Chile ha entendido perfectamente que en esta coyuntura no solamente es legítimo incrementar algunos impuestos, incluso la propia regalía minera, sino que es necesario, ¿no? Entonces, por lo tanto, un país que está compitiendo con nosotros y que tiene un régimen tributario similar, está pensando incrementar esa presión tributaria para el tema de la minería, por supuesto, da margen suficiente para que el Perú pueda hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no se entiende realmente por qué finalmente no se toma la iniciativa para nuevamente plantear una reforma tributaria vinculada a la minería, sabiendo que hay respaldo de esta misión del Fondo Monetario Internacional y sabiendo que hay otros países vecinos, como es el caso de Chile, que lo están haciendo, ¿no? En caso peruano, lo que vimos, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, hacia finales del año pasado, fue una campaña tremenda, millonaria, en los principales medios de comunicación de parte de la Sociedad Nacional de Minería oponiéndose a la reforma, señalando que si se implementaban algunos cambios en la política tributaria, las inversiones se iban a ir. Cosa que en realidad no es cierto, en primer lugar porque las cifras no lo demuestran, sino porque también no hay que perder de vista que las minas, y sobre todo las minas de cobre, hoy en día el principal mineral de exportación de la minería peruana es el cobre. Y los costos de producción de la minería de cobre en el Perú son los más bajos a nivel mundial. Producir cobre en el Perú cuesta alrededor de $1 la libra, mientras que en Chile cuesta $1.30, $1.40, en países como China, en países como Canadá, son costos mucho más elevados. Entonces, la minería peruana es altamente competitiva y al mismo tiempo, digamos, las tasas impositivas permiten pensar en cambios, en incrementos, para que el Perú legítimamente busque capturar un porcentaje mayor de la renta extractiva. No hay que olvidarnos que los recursos minerales son recursos que le pertenecen al Estado, a la nación, y son recursos además que se agotan, no se renuevan, ¿no? Entonces, extraer un recurso que le pertenece a la nación, que no es un recurso renovable, y que el país no busque legítimamente capturar un porcentaje mayor de esa renta extractiva que es enorme, 21.000 millones de dólares en apenas un año, yo creo que es dejar nuevamente una oportunidad que podría ser aprovechada para precisamente financiar los grandes déficits que tenemos. No hay que olvidarnos que la pandemia nos demostró que la salud, la educación, la infraestructura, era totalmente una infraestructura y una educación y una salud colapsada, ¿no? Entonces creo que es una tarea pendiente que debería ser asumida, ¿no? Claro, debería, pero parece que no hay conciencia en la clase política. Creo que no hay conciencia en la clase política, creo que no hay conciencia tampoco en la clase empresarial. Creo que además los grandes medios de comunicación tampoco no juegan a favor de que se desarrolle un debate abierto, equitativo, para que finalmente encontremos cuáles podrían ser algunos niveles de salida a esta situación y se puedan, a partir de consensos y acuerdos, construir
políticas públicas en beneficio del país, ¿no? Entonces sí, sin duda creo que el tema de falta de conciencia está en la clase política, pero yo diría no solamente en la clase política, también en la clase empresarial y en algunos otros estamentos de la sociedad Claro, peruana, que ¿no? es la clase dominante finalmente, ¿no? Ahora, sobre los medios de comunicación hegemónicos, porque no son los mismos que los alternativos, pero sobre los grandes medios de comunicación, pues sí, como usted bien dice, han hecho una campaña cada vez que ha habido un intento de reforma tributaria de desprestigiarla, ¿no? Entonces, la sensación en la ciudadanía, en el ciudadano de a pie, es que finalmente si se da esa reforma tributaria va a caer sobre la clase trabajadora y no sobre las grandes empresas. Entonces también rechazan la reforma tributaria. Sí, porque se han enviado, digamos, mensajes totalmente errados sobre cuáles podrían ser los impactos de una propuesta de reforma tributaria. Y debería quedar claramente establecido. Por eso se habla de una propuesta de reforma tributaria que sea estructural, que busque gravar a los sectores de mayores ingresos, entre ellos las empresas que están teniendo beneficios extraordinarios, como es el caso de la minería, en el ejemplo peruano, pero también a los sectores que tienen mayores ingresos. Es decir, una reforma tributaria no apunta a gravar a la clase media o a los sectores populares. Más bien busca modificar una situación que termina siendo adversa para los sectores menos favorecidos, porque hoy en día los tributos que los peruanos y las peruanas pagan predominan lo que se conoce en tributación como los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los impuestos que pagamos todos los peruanos, sea cual sea nuestro ingreso. Cuando compramos una gaseosa, cuando compramos un café, cuando compramos un chocolate, un helado, estamos pagando IGB. Eso es un típico impuesto indirecto. Una reforma tributaria como la que recomiendan los organismos internacionales, tiene que ser una reforma tributaria que apunte a los impuestos directos, es decir, los impuestos que gravan a los sectores que tienen mayores ingresos, tanto a nivel individual como también a nivel de las empresas, ¿no? Entonces, ese es un poco el reto, invertir un poco la relación. Hoy en día en un país como el Perú predominan los impuestos indirectos, los que pagamos todos, sobre los impuestos directos. Y lo que pasa normalmente en los países desarrollados, en los países, no estamos hablando de países socialistas, no, estamos hablando de los países de la OCDE, de la Unión Europea, de América del Norte. En esos países predominan los impuestos directos que gravan a los sectores de mayores recursos. Por eso se habla de una política tributaria que busque generar equidad, ¿no? Que busque ser progresiva, ese es el término Claro, que lo que utiliza. pasa es que en la práctica también, por ejemplo, en Perú se ve que los impuestos directos recaen sobre los profesionales, por ejemplo, ¿no? Pero no sobre las grandes empresas como la Telefónica, contrata un staff de abogados y decide no pagar impuestos, ¿no? Y así, y entonces uno dice, bueno, entonces viene una reforma y en verdad las grandes empresas pagarán o seguirán como siempre evadiendo y persiguiendo, cerrando la bodega, etcétera. Ese es un tema bien importante porque los niveles de evasión en el Perú están muy por encima del promedio de América Latina. Se calcula que se va de alrededor del 8% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a 3 veces el presupuesto de salud, 4 veces el presupuesto de educación, entre otros indicadores, ¿no? Y efectivamente hay mucha evasión en diferentes estamentos. Y lo que vemos, sobre todo en el sector de las grandes empresas, es que muchas veces buscan judicializar sus deudas, entonces, por lo tanto, terminan pagando tarde, mal o nunca los impuestos que deberían pagar, ¿no? Entonces, sin duda, una reforma tributaria debería también apuntar a ajustar todos esos tipos de procedimientos, ¿no? Para que finalmente las empresas paguen los impuestos que tienen que pagar. Nadie está diciendo que, que paguen en exceso, que paguen los impuestos que tienen que pagar y que paguen los impuestos que el Estado peruano define. Claro, y también a la economía digital, ¿no? Porque Sí, la economía digital prácticamente está a una velocidad y la administradora tributaria está a otra. totalmente, ¿no? Ahí hay todo un vacío. La asesoría que el Estado peruano recibió del Fondo Monetario Internacional, entre varias variables, entre distintas variables,
Uno de los temas a los cuales apuntaba la reforma era el sector minero y el otro tema fundamental era el tema de la economía digital, ¿no? Entonces sí, estamos en un país donde sectores importantes, dinámicos de la economía no están pagando los impuestos que se deberían pagar. ¿Y qué hay del tema de los impuestos a los mil millonarios? Había una campaña a nivel mundial desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil para que se pague. Bueno, en Argentina se logró algo muy puntual, en Chile, pero digamos que no caló, ¿no? A nivel global. ¿Por qué crees que no caló? Bueno, en primer lugar, no solamente movimientos sociales o instituciones o organismos no gubernamentales, desde organismos como el propio Fondo Monetario Internacional, desde organismos como el propio Banco Mundial, desde las propias Naciones Unidas plantearon la necesidad de que los estados comiencen a implementar impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, digamos, no solamente han sido iniciativas que vienen de sectores de la sociedad civil, sino también de estos grandes organismos multilaterales, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas es un impuesto, desde mi particular punto de vista, importante, no necesariamente por el factor de recaudación, que sin duda también lo puede ser, sino porque es una suerte de impuesto simbólico por medio del cual un Estado está dando un mensaje a la sociedad que los sectores con mayores recursos, que además, dicho sea de paso, en tiempos de pandemia han aumentado las fortunas milmillonarias en el mundo y también en América Latina y en países como Colombia, como México, como Chile, pero también como el Perú. Es decir, en un contexto de crisis, las grandes fortunas, las fortunas milmillonarias han aumentado, se han incrementado. Entonces, el impuesto a las grandes fortunas, muchos señalan, no es necesario porque no es un impuesto recaudador, no va a solucionar todos los problemas. Lo que pasa es que la importancia de ese impuesto es que da un mensaje claro de que el Estado que coloca ese impuesto está optando por un camino que es el camino correcto, donde finalmente el sistema tributario va a gravar a los sectores de mayores recursos, ¿no? Entonces creo que eso es un tema de iniciativa fundamental y que lamentablemente en el Perú yo diría, ni siquiera formó parte de la propuesta de reforma tributaria. El año pasado, cuando se planteó la propuesta de reforma tributaria de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se dejó de lado el impuesto a las grandes fortunas. Han habido algunas iniciativas en el Congreso y se optó básicamente por una reforma tributaria que tenía tres lineamientos, ¿no? En primer lugar, combatir la informalidad. Es cierto, somos una economía tremendamente informal y hay que combatir la informalidad, hay que buscar que la economía se formalice, dando una serie de incentivos. Combatir la evasión, ¿no? Y la elusión tributaria, ¿no? Todos los temas de evasión que generan un incumplimiento tributario muy alto. Y en tercer lugar, el otro tema es generar progresividad, es decir, que los sectores de mayores recursos paguen mayores impuestos. Hoy en día en el Perú, por ejemplo, el trabajo está más gravado que las rentas que tienen algunas personas, algunas familias que tienen propiedades, que tienen una serie de ingresos de sus fortunas, de los capitales. Ellos, digamos, están menos gravados que, por ejemplo, la renta que paga un trabajador, ¿no? Entonces, forma parte, digamos, de los temas pendientes de una reforma tributaria, ¿no? Bueno, y otro tema ahora que hablas de la evasión y la elusión tributaria, y lo relaciono también con lo que acabas de decir, de dar, de que el Estado dé un mensaje con el tema del impuesto a las grandes fortunas. Pero ¿qué mensaje puede dar el Estado cuando sus representantes y los representantes del poder económico tienen sus fortunas en paraísos fiscales? Sí, bueno, eso es una realidad. A ver, sobre eso está habiendo un movimiento en términos de fiscalidad a nivel global que está permitiendo que los países tengan instrumentos que antes no tenían para hacer cruce de información y evitar que los mecanismos que ya conocemos de paraísos fiscales que existen en todo el mundo sean mecanismos claramente de impunidad tributaria, ¿no? Entonces, hay un avance a nivel global, a nivel internacional, hay acuerdos que se están implementando que, si bien van por la senda positiva,
evidentemente uno puede decir son procesos que están avanzando lentamente, pero que al mismo tiempo tienen que ser implementados en cada país, ¿no? Es decir, tiene que haber correspondencia de estos mecanismos globales con políticas nacionales en los países. Entonces, el problema de países como el Perú es que no hay esa sintonía, ¿no? Entonces tendríamos que tener la capacidad no solamente de llevar adelante una reforma tributaria con las características que hemos mencionado, pero al mismo tiempo también deberíamos apostar para que el Estado peruano y sus instrumentos y sus herramientas y su institucionalidad tributaria, la SUNAT, por ejemplo, tenga la capacidad de estar a la altura de estas nuevas tendencias a nivel global para que haya un cruce de información adecuado y para que finalmente las personas que buscan evadir el pago de impuestos en un país como el Perú y que se van a paraísos fiscales puedan ser controladas y reguladas de mejor manera, ¿no? Entonces, hay pistas, pero para eso el Perú tiene que hacer su tarea. Y el gran problema que hemos tenido es que en los últimos 20, 25, 30 años, incluso lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, mucho se habla de la economía peruana, ¿no? Incluso algunos hablan del milagro económico en el Perú. El gran problema, o uno de los grandes problemas, es que la política tributaria no ha seguido la evolución de la macroeconomía. Nos hemos quedado rezagados y por eso estamos muy por debajo del promedio de ingresos tributarios que tiene América Latina, ¿no? Última pregunta, ahora que habla de tendencias, la tendencia de los impuestos verdes, ¿crees que es factible en esta coyuntura? Bueno, yo creo que es una ruta que definitivamente tenemos que comenzar a trabajar, ¿no? No hay que olvidar que además hay varios organismos internacionales que están incentivando ese camino para los países. Hay algunos países de América Latina que están explorando esa ruta. Es cierto que muchas veces es complicado. Significa, por ejemplo, en concreto, gravar a los combustibles más contaminantes, ¿no? Y eso podría tener un impacto en el transporte público. Entonces hay que buscar hacer un análisis muy fino, porque tendríamos que, digamos, los impuestos verdes tendrían que estar acompañados de otras políticas públicas que permitan una transición energética, ¿no? Es decir, si yo tengo un transporte público que depende únicamente del diésel, y el diésel es un combustible altamente contaminante, y yo voy a gravar ese diésel altamente contaminante, eso significa que eso va a tener un impacto en los transportistas y en el costo del transporte. Entonces, ¿es correcto hacerlo? Yo creo que sí es correcto hacerlo, pero es correcto hacerlo acompañado de una política donde haya una transición de un transporte público masivo, no contaminante, que deje, por ejemplo, de utilizar los combustibles tipo el diésel, es decir, los combustibles altamente contaminantes. Entonces, el reto por ahí es tratar de hacer políticas complementarias, pero sin duda es el camino a seguir, ¿no? Y de nuestros países en la región, ¿cuál es el país que está más cercano, digamos, que está mejor manejado en términos tributarios? A ver, los países que tienen mayor presión, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta distintos indicadores, ¿no? Un indicador es la presión tributaria, ¿no? Y hay países que están muy por encima de lo que es la presión tributaria en el Perú. En el Perú la presión tributaria está alrededor del 15, 16, 14%, esa es la presión tributaria. El promedio en América Latina es 22, 23%, es decir, estamos muy lejos del promedio latinoamericano. Y un Estado que tiene una presión tributaria de 14, 15%, en el mejor de los casos de 16%, eso ha pasado en el 2021, tiene un Estado colapsado. Y el Perú, ya sabíamos antes de la pandemia que teníamos un Estado colapsado, una salud pública colapsada, pero con la pandemia lo hemos descubierto de manera más dramática, ¿no? En la región hay países que tienen una presión tributaria que está por encima de los 20 puntos porcentuales, países como Argentina, países como Brasil, algunos países de América Central, como es el caso de Costa Rica, que han tenido la capacidad, digamos, de avanzar con políticas tributarias que les permite una sostenibilidad fiscal. Es decir, uno no hace una reforma tributaria para buscar capturar de manera momentánea mayores ingresos fiscales. Uno hace una reforma tributaria para tratar de proyectar una sostenibilidad fiscal, ¿no? Y eso es lo que le falta al Perú. El Perú, cuando hay precios altos de las materias primas, como es el caso de los minerales, la presión tributaria sube.
Pero claro, eso dura lo que dura el ciclo de precios altos de las materias primas, ¿no? Entonces, cuando se acaba, nuevamente la presión cae. Hay varios países de América Latina que han tenido la capacidad de implementar reformas tributarias que ha permitido que esos ingresos tributarios aumenten de manera sostenida, ¿no? Simplemente pongo un ejemplo. Mientras que acabó el superciclo, ¿no? En América Latina los ingresos tributarios en promedio siguieron aumentando y en el Perú cayeron. Estoy hablando de más o menos 2014, 2015, 2016. Y en América Latina aumentaron porque se implementaron políticas que permitieron que hayan más ingresos en esos países de sectores que no estaban vinculados a los recursos naturales, porque los sectores vinculados a los recursos naturales se habían caído, porque habían caído los precios. En el Perú se cayó, no solamente no se hizo nada, se fue en contra. A finales del gobierno del señor Humala, no sé si se recordará, se bajó el impuesto a la renta, ¿no? El ministro de Economía, el señor Segura, bajó el impuesto a la renta y se cayó la presión tributaria. Y después, al inicio del gobierno del señor Kuczynski, el ministro de Economía abrió un forado para una mayor evasión fiscal a través de un régimen especial que fue totalmente utilizado para la evasión fiscal. Entonces, la presión tributaria cayó de manera sostenida, mientras que en América Latina subía, ¿no? Entonces, claramente no hemos hecho la tarea y al contrario, hemos retrocedido, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes.